Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva. Con abundante nieve amaneció la ciudad de Coyhaique este viernes, pero esto por supuesto es parte de la Patagonia, del vivir en esta parte del territorio. Hoy en la explanada del Centro Cultural Coyhaique estamos iniciando nuestro Puntos de Vista, que tendrá luego como entrevistada a la senadora Jimena Órdenes Neira. Con ella queremos abordar varios temas contingentes que se han dado en las últimas semanas. Les queremos contar que está el subsecretario de Educación Superior en la zona y también el subsecretario de Justicia realizando distintas agendas. El de Educación Superior básicamente viendo la realidad de la Universidad de Aysén, plantel de enseñanza superior que atraviesa por un complejo momento. Todo esto además a puertas de la próxima elección del nuevo rector o rectora. La elección es el próximo viernes, así que queda una semana de campaña para que Patricia Carrasco o Enrique Urra definan, por supuesto, la balanza a su favor y uno de los dos se transforme en el nuevo rector o rectora de la Universidad de Aysén. Culmina la etapa de Natacha Pino con muchos cuestionamientos, pero ya habrá seguramente más adelante tiempo y momento para hacer una reflexión y un análisis de lo que fueron sus 4 años al frente de la Universidad de Aysén. Así, con un invierno bien patagón, nos adentramos en este Puntos de Vista. Los invitamos a la oficina parlamentaria de la senadora Jimena Órdenes para conversar con ella y conocer sus enfoques, sus puntos de vista respecto a varios temas contingentes. Angie, ¿tú qué nos recomienda a los adultos mayores? ¿Qué recomendaciones nos hace para precaución? ¿Ya? Sí, yo creo que aquí lo principal es primero siempre recordar que hay medidas que son siempre generales para prevenir todo tipo de enfermedades, ¿ya? Y que tienen que ver con mantener primero, obviamente, una alimentación saludable, ¿ya? Mantenernos en movimiento, ¿ya? Y por otro lado, lo que tiene que ver con los controles de salud. A mí me parece fundamental que los pacientes que son crónicos mantengan sus controles al día, ¿ya? Lo ideal es siempre como cuando preparamos la casa, nos preparemos también en el tema salud. Me preparo en el sentido de decir, previo a que parte la campaña de invierno, yo debería estar con mis controles de salud al día, mis fármacos al día, ¿ya? Y todas mis vacunas al día. Por eso la campaña de invierno parte con la vacunación en marzo, para preparar al cuerpo para que tenga la inmunidad cuando lleguen los virus, ¿ya? La verdad es que yo soy sedentario, un ser sedentario, un viejo sedentario. Entonces, mi ejercicio es caminar. Yo camino, voy a la sede, me vuelvo, voy al centro, camino. ¿Ya? Y además que mi señora se ríe, porque yo digo, voy al centro y le compro un regalito a mis gatos. Llego acá y les traigo regalo. Entonces, ese es mi regalo que también yo me hago, a cuidar mi salud. Muy bien. Ahora, Angie, dentro del hogar, ¿cuáles son las medidas protectoras que debemos tomar? Que mira, muchas de ellas son las mismas medidas que utilizamos durante el tiempo pandemia y que fuimos súper rigurosos, ¿ya? Y que hoy día tenemos que retomarlas. Lo primero, en el fondo, está relacionado con el lavado de manos. Yo debería tener una continuidad del lavado de manos, a veces se nos olvida, pero antes de cocinar, fui al baño, lavado de manos, vengo de la calle, lavado de manos, limpieza de superficies, ¿ya? Los virus respiratorios tienden a salir por las gotitas cuando yo hablo, cuando respiro, cuando toso, y por lo tanto limpiar siempre las superficies, mantenerlas limpias, ¿ya? En pandemia nos dedicábamos full a limpiar, no dejábamos hasta las manillas de las puertas. Correcto, sí. Retomar ese tipo de cosas. Lo otro también muy importante es el uso de la mascarilla, ¿ya? La mascarilla evita que nos contagiemos. Si tengo síntomas, evito contagiar a otros, pero por otro lado, como yo no sé quiénes están contagiados cuando voy a lugares que tienen mucho público, muchas personas, mucha aglomeración, la mascarilla permite que yo no me contagie del resto, porque no necesariamente la persona va a contagiar cuando tiene síntomas, ¿ya? Otra cosa importante, estamos en contaminación. Evitar, en el caso de adultos mayores y niños pequeños, embarazadas,
si puedo evitar salir en los horarios de contaminación alta, ideal. Si no, con mascarilla también nos vamos a proteger de la contaminación desde el punto de vista de, obviamente existen estas otras mascarillas que son mucho más elaboradas, que son la N95, pero la mascarilla ya impide. Entonces, si yo puedo salir hacer mis trámites entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, evito los periodos de máxima contaminación. ¿Qué tal? Tal cual se lo habíamos anticipado, estamos en la oficina parlamentaria de la senadora Jimena Órdenes Neira, en este lugar, en este espacio, para conversar de contingencia, de actualidad, de temas que son noticia tanto a nivel legislativo como también en el territorio, porque claramente han pasado muchas cosas, el país no se ha mantenido al margen y la región menos de todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el denominado caso convenios. Tenemos también situaciones locales bastante ruidosas, por llamarlas de alguna atención, así que, de alguna forma, vamos a conversar con la parlamentaria en torno a estos temas. Comencemos con el famoso caso convenio. Senadora, buenos días y muchas gracias. A propósito, día de intensa nevazón, nos ha tocado movernos, esperamos que en otras localidades no la estén pasando mal. El caso convenio ha generado un remesón en el mundo político. ¿Qué mirada, qué enfoque le da? Muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, Hugo, gusto de saludarlos y de recibirlos también, primera vez que estamos conversando desde la oficina parlamentaria. Como usted dice, parte de la agenda nacional, también regional, que ha cubierto yo diría que la conversación pública, es lo que tiene que ver con lo que se conoce como el caso fundaciones, que son estos convenios entre privados e instituciones públicas. Ahí a mí me han consultado, esto ya lleva un tiempo en el tapete. Yo creo que en esto hay que ser bien claro. Primero hay que investigar, creo que hay que darle celeridad a ese proceso, creo que las instituciones en ese sentido están trabajando de manera adecuada. La Fiscalía ya tiene abierta, entiendo, en 9 regiones abiertas causas de investigación por el tema convenio. La Contraloría en paralelo fue una de las primeras instituciones en adoptar una serie de medidas. El Consejo de Defensa del Estado también armó un equipo de profesionales, muchos de ellos con asiento en las regiones donde se están realizando investigaciones para avanzar en eso. Yo creo que aquí claramente, y sobre todo con el primer caso que involucra a la Fundación Democracia Viva en la región de Antofagasta, después con expresiones en otras zonas, claramente hay indicios de corrupción. A nosotros no nos corresponde hacer ese juicio, por eso creo que es tan importante que las instituciones sean rápidas en el proceso de investigación. Incluso el propio ministerio, o sea, se está resolviendo que se tienen que restituir algunos fondos, claro. Y en paralelo yo creo que va a tener que existir un diseño, una nueva arquitectura respecto de cómo esto ocurre, porque algo que a mí sí me llamó la atención, yo trabajo harto en la ley de presupuesto, en una de las subcomisiones mixtas, donde vemos gobierno interior, educación, cultura, entre otros ministerios, y vivienda. Y una de las glosas, sobre todo esta la del programa de asentamientos precarios, que era lo que estaba ocurriendo en el norte. En general lo que dice la glosa, mire acá, usted establece convenios, pero la idea es que sean los ejecutores los municipios. La excepción eran las fundaciones, cuando efectivamente un municipio no actuaba para llevar a cabo un programa de esa naturaleza. Se permitía, la glosa lo permite, que ingresen en esa línea las fundaciones, pero acá de la excepción se hizo la regla. Entonces me parece que también en esa materia vamos a tener que mirar, yo diría que con mayor detalle, la definición de las glosas. A mi juicio no estaba mal definida, porque era la excepción, pero ¿qué pasó? Que terminó siendo la regla, y hoy día hay una serie de investigaciones que yo espero también que den un resultado pronto, porque la fundación, como definición, lo digo, tiene un objetivo. Y la idea es que lo cumplan de manera adecuada. Pero como han aparecido tantos casos y en tantas zonas, claramente que hay que poner, yo creo, un stand-by por un minuto, mirar esto, resolver rápido y establecer protocolos claros. Porque lamentablemente creo que efectivamente existió un abuso respecto de una figura y no precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Perfecto. ¿Se puede marcar a raíz de esta situación un punto de inflexión en la forma de trabajar que tienen los gobiernos regionales con fundaciones? Porque lo han dicho muchos gobernadores y gobernadoras, esta modalidad de trabajo viene desde que se crearon los gobiernos regionales. Hay fundaciones de gran prestigio trabajando y esto claramente pone un manto de duda, pero
el trabajo con fundaciones no puede parar porque es un coadyuvante, como dicen algunos, de los gobiernos regionales. Hay que aplicar, ¿qué a su juicio, senadora? Más mecanismos de control, potenciar los propios gobiernos regionales para que haya ahí también un punto que evite pasar a la corrupción, por ejemplo. O sea, yo creo que acá lo primero es establecer si existió o no corrupción y establecer ahí las medidas que sean respecto a esos temas específicos, bastante claridad. En el caso de la región hay dos casos, Universidad de Aysén versus Democracia Viva y Gobierno Regional de Aysén versus Procultura. Entonces, lo primero me parece que es legítimo que se sepa claramente cómo se definió ese traspaso a una fundación, que era lo que se suponía que iba a ser esa fundación, porque en uno de los casos el monto es bastante significativo, 1.600 millones de pesos para la atención de 70 familias en un concepto de territorios rezagados. Claro. Ahora, yo también quiero ser clara, ese juicio, por eso para mí es tan importante que las instituciones funcionen, porque si también terminamos todos haciendo juicios a priori, pero claramente estas cosas se tienen que establecer. Ahora, con los casos que se han visto, por algo se iniciaron investigaciones, sí. No hay claridad. Así es. Y eso obviamente que condiciona el traspaso. Yo creo que hay espacios que se dan para la discrecionalidad y dan paso, están en la frontera muy sutil entre el abuso y la corrupción. Entonces eso es lo que hay que tener mayor control, porque como yo les señalo, yo siempre entendí, por ejemplo, la glosa del programa de asentamientos precarios, que la excepción era la fundación. Entonces, ¿qué pasó? Que se forman fundaciones. O sea, yo creo que las fundaciones que postulan a determinadas tareas o programas, los programas tienen propósitos bien claros. Entonces tendrán que tener alguna especialidad, alguna historia y experiencia acreditada. Entonces, no es llegar y a cualquier fundación. Yo creo que esas son las cosas que hoy día estamos evidenciando. Es verdad, las fundaciones tienen historias que van más allá de este último periodo, pero la Fiscalía y los entes a cargo tendrán que determinar efectivamente qué ocurrió. Yo por eso espero que sea rápido, porque hoy día también se paralizan procesos. Así es. Pero no, yo creo que yo parto de la base, y lo lamento mucho, de que claramente en muchos casos no estuvo bien hecho. Y esto además tuvo un impacto político en el propio gobierno. O sea, la subsecretaría de Vivienda, creo que también se comete un error al salir a brindar rápidamente algunos seremis de las regiones de Maule y Antofagasta. Entonces, por eso creo que la prudencia es una buena virtud en estos tiempos. Y yo espero que se sepa finalmente qué ocurrió y que se tomen las medidas para que se rectifique en la medida de lo posible los hechos, si constituyen delitos, que se sancionen, sino que se restituyan los fondos, que es lo que está ocurriendo en algunos casos. A propósito de malos momentos, la Universidad de Aysén pasa precisamente por una situación bien compleja, lo han reconocido los actuales candidatos a la rectoría, que dicen que hay un desorden administrativo y también un problema mayor financieramente hablando. ¿Se puede hacer algo más, senadora, pensando en cómo se gestó este proyecto, en la misión que tuvo también la génesis de la Casa de Estudios y que hoy día se ve de una u otra manera trastocada por un tema de lucas, por decirlo simplemente, porque la plata no alcanza, porque tal vez se sobredimensionó la planta, algo está funcionando mal? ¿Corre en riesgo el proyecto a su juicio? Yo espero que el proyecto no esté en riesgo, pero en esto hay que ser objetivo. Claramente hay un problema de déficit financiero bastante importante, a mi juicio bien asociado también a un tema de gestión que no ha sido eficiente. Yo durante esta semana, y hoy día está en la región de Aysén, me reuní con el subsecretario de Educación Superior. Anteriormente también lo habíamos convocado directamente desde la Comisión de Educación del Senado a raíz de lo que estaba ocurriendo en la Universidad Austral de Chile, en el campus Patagonia, que tiene una larga historia en la región de Aysén. Pero cuando hablamos en este caso de la Universidad de Aysén, la Universidad Estatal, fue un proyecto bien emblemático. A mí me tocó participar, de hecho presidir la comisión para la creación de la Universidad de Aysén, y ahí creo que es importante, ya pensando en una futura administración. O sea, hoy día se está definiendo quién va a asumir ese rol, pero la persona que asuma ese rol yo creo que tiene desafíos bien importantes. Se va a iniciar sí o sí, creo yo, un proceso de reestructuración. Nosotros lo que hemos hablado con las autoridades efectivamente es un plan de recuperación de la universidad. Eso es inevitable, o sea, hay que hacer algo en esa materia y eso implica revisar los diseños respecto del cuerpo académico, de los funcionarios. Obviamente que eso no son buenas noticias para un grupo que trabaja y
y se la ha jugado también por este proyecto, pero también hay que ser claro que la universidad no está funcionando. Desde los inicios, y dado que conozco eso, yo diría que una gran etapa tenía que ver con el pensar la universidad, pensar su misión, su visión, hasta el nombramiento de la primera rectora. Esa rectora le correspondió después diseñar la primera planta funcional, empezar a darle vida a este proyecto. Una segunda etapa también ya la definición de las carreras. Yo, por ejemplo, ahí siempre mantuve una visión distinta a las decisiones que se adoptaron, porque, por ejemplo, la Universidad de Talca, que lo vimos en los ejercicios anteriores, se la jugó por carreras relativamente innovadoras y muy pertinentes al diseño que tenía esa universidad. Se suponía que en Aysén íbamos a hacer lo mismo. O sea, que se convirtiera en un foco que sea atractivo incluso para otros que están fuera, porque financieramente nunca va a cumplir. Y al final el análisis se hizo en esta lógica de oferta y demanda, y el fracaso es el mismo, y sin ni un riesgo, no se corrió ni un riesgo para hablar de turismo científico, de energías renovables, del tema de glaciología, la vinculación con el CIEP, con centros de estudios que ya existen. Entonces terminamos con la misma lógica de la antigua facultad, con las mismas carreras tradicionales, por lo tanto no tenemos ni un sello. Creo que en eso hay que hacer una mirada nueva, y creo que en eso la nueva autoridad va a tener que tener harto coraje para empujar ideas nuevas, porque además el futuro es distinto. Yo lo que no veo en nuestra universidad es ni una noción respecto a escenarios futuros. Creo que el cambio climático hay cierto laboratorio, creo que eso es importante, pero como eso se vincula con los pregrados, o sea, que haya cierta lógica, y en eso sin duda que no es solo inyectar o no inyectar recursos. O sea, lo primero, un ejercicio introspectivo de qué está pasando en la universidad. Creo que hay una oportunidad, quiero mirarlo de manera positiva, que con nuevas autoridades hay una conversación seria respecto de cómo se trabaja, en qué sentido y hacia dónde se va a orientar una institución de educación superior que esté vinculado con el desarrollo económico, obviamente, de la región de Aysén, que sea un centro de pensamiento crítico respecto a la región en la que queremos vivir, y eso también requiere una vinculación muy fuerte con los gobiernos regionales. Así que yo espero que eso está en los documentos originales. Entonces, en un minuto de la historia se perdió el sentido de un ejercicio en el que participó mucha gente. Y bueno, siempre en el ámbito universitario está el problema de la Universidad Austral, que usted también lo mencionaba. El campus Patagonia está tomando medidas restrictivas bien severas. El cuerpo de funcionarias y los propios estudiantes lo han manifestado. Y usted lo dijo también, lo que se está viendo es la punta del iceberg. Hay un problema de fondo que tiene que ver con la educación y la mirada que hay desde el Estado, o hay un problema muy puntual de la universidad acá. No, lo planteamos en la Comisión de Educación Superior, porque cuando la Subsecretaría de Educación Superior también planteaba el tema, efectivamente el diagnóstico desde el Ministerio es que hay una falla en el formato de cómo se generan los financiamientos para la universidad. Por eso digo que son dos aristas. Se requiere y se debe exigir una buena gestión a todas las universidades. Y por otro lado, un financiamiento que sea coherente, porque la región de Aysén nunca va a haber una masa crítica suficiente de estudiantes, aún apostando a carreras nuevas que pudieran ser ancla para que estudiantes de otras zonas dijeran, en esta carrera hay que ir a la Universidad de Aysén. Eso un poco. Yo espero que eso, al menos lo que hemos hablado con el subsecretario también, se empiece a caminar en ese sentido, y por eso quiero pensarlo desde una lógica de una oportunidad, porque esto es una crisis, yo creo que es una primera gran crisis, y a mi juicio hubo bastante irresponsabilidad también, sí, en los cuerpos directivos, porque acá ya cuando se acredita la Universidad de Aysén, que recuerdo que también algo conversamos, 3 años no era una buena noticia, estaba llena de observaciones esa acreditación. Entonces también como las instituciones, la propia institución no reparó a tiempo en eso. Cuando se toman decisiones colectivas internas de incrementar presupuestos o salarios, lo que sea, y no hay financiamiento para eso. Y es más, que se piensa en créditos con qué patrimonio, a diferencia de una universidad como la Universidad Austral, que estando en una crisis, pero el escenario es distinto. En el caso de Campus Patagonia, yo hablé con el rector, después incluso de la comisión. Es difícil igual el escenario, porque lo que le planteábamos era, las matrículas, claro, bajaron, pero bajaron en pandemia. Y la empleabilidad, por ejemplo, en pedagogía es de 100%. Entonces, ¿por qué no nos parecía tan coherente? Ahora son decisiones que
Claro. que no dependen exclusivamente de la opinión que podamos tener nosotros como representantes, pero yo espero que en eso, porque ahora al menos se integró al estamento de académicos, de trabajadores, de alumnos en un poco el diseño de lo que viene, pero se va a seguir con la suspensión temporal de las carreras, que es un eufemismo bien especial también, porque suspensión temporal, ¿cuál es la diferencia con la definitiva? ¿No? Eso es cosa de tiempo. Pasemos al ámbito de la salud, otro tema muy prioritario para la gente de Aysén. Usted estuvo muy vinculada a la necesidad de contar con una unidad de hemodinamia. Todos los parlamentarios han hecho los mayores esfuerzos posibles por allegar recursos que permitan ampliar el hospital, quizás hacerlo en un tiempo menor, de acuerdo a la institucionalidad, que es muy demorosa, tener una UCI pediátrica, tener mucho más especialidades. ¿Por qué ha costado tanto, senador? ¿Hay una mirada un tanto indolente del nivel central para con esta zona, o es un problema que también tiene que ver mucho con...? Hay que hacerse cargo desde lo regional. Estoy hoy día en la Comisión de Salud del Senado, y acá hay varios temas. Una cosa, se necesita una nueva infraestructura para el hospital regional, que está con sede en Coyhaique. Además, otra de las urgencias tiene que ver con las unidades críticas, que son las que usted mencionaba, de esterilización, hemodinamia y UCI pediátrica. Pero lo que yo no he visto, y es lo que hemos señalado, que hayan soluciones de transición, porque estos son proyectos de 10 años, de 7 años, y además no se ha movido todavía mucho. Entonces, ¿por qué a veces no separar proyectos? Yo con el tema, sobre todo hemodinamia y el tema de un angiógrafo, habíamos insistido con el tema de un angiógrafo móvil, porque eso no se va a demorar 7 años. La UCI pediátrica, desde un caso que fue el caso de Oscarito Real, se prometió que iba a haber una UCI pediátrica, y eso no ha ocurrido. Y este año cobró relevancia el tema porque los virus respiratorios estuvieron más agresivos. Hubo evacuaciones, hubo lo mismo. Exacto, hubo traslado de niños, y me alegro que hayan retornado ya en buenas condiciones de salud, pero no puede ser que cada vez que ocurre algo aparezca una reacción. Yo creo harto en la planificación. Y acá, claro, hay un proyecto, pero no se ha movido, entonces en eso hay que ser realista. ¿Por qué no se separan algunos proyectos? Yo siempre por el tema de la avionambulancia es una solución, pero no puede ser permanente. Y tenemos el caso del señor Fabián Yancupel en Melinca. Yo acudí a la Contraloría la semana pasada también. Presenté ahí, me reuní con el Contralor Bermúdez precisamente para que ellos, además del sumario interno, o sea, que efectivamente se determine si existieron responsabilidades o no y falta de servicio en ese caso en particular. Perfecto. O sea, hay un rol que tienen que asumir los directivos de turno que han pasado por la conducción del servicio de salud y la seremía también, ¿no? Ahí hay responsabilidad en el diseño y en esta planificación que a veces no se ve a la par con la demanda de la gente. Los proyectos de los cuales estamos hablando son bien emblemáticos, que podría decir va a haber un nuevo COSAM en Aysén, un nuevo CEFAM en Coyhaique, no quiero decir que aquí no hay anuncio, pero cuando uno quiere pensar estratégicamente paralelo a eso, hoy día, que es algo que conversamos con la ministra de Salud para el tema de los virus respiratorios, llegó un equipo de médicos de España, y eso lo agradezco mucho porque obviamente habían varias regiones que tenían ese requerimiento y ha tenido muy buenos resultados. No quiero dejar de ver el vaso lleno, pero en esto se ha movido poco. O sea, seamos honestos, que el terreno, el estudio de prefactibilidad yo lo escucho hace muchos años. Entonces acá se requiere, incluso más allá de los cambios de gobierno, cierta definición que dé garantías que esto sea una política de Estado y que tengamos, porque es más allá de la infraestructura. Después tenemos que dotarlo de los equipamientos, pero las soluciones de transición no están. O sea, la UCI pediátrica, el próximo año vamos a estar en la misma conversación. Seguro. El tema del angiógrafo, teníamos 2 cardiólogos y los especialistas también, cuando no cuentan con los dispositivos necesarios, obviamente que piensan en una salida. Y la unidad de esterilización, que es de la que menos se habla, la verdad que está en situaciones bien precarias. El tema del pabellón, yo espero que ahí se hagan algunas mejoras. Hay una paralización hace poco de las TENS en particular, que de verdad yo reconozco hay un tremendo coraje porque son muy jugadas, acompañan y hacen un excelente trabajo, pero claramente tenían déficit hasta de los lockers donde dejan sus cosas. Entonces ese tipo de soluciones no requieren un RS ni requieren ciertas definiciones. Y es ahí cuando me voy a contestar su pregunta.
las autoridades locales son las que tienen que empujar. Muchas veces a nivel central, a mí me tocó ocupar cargo, dicen que no, pero yo siempre lo que les trato de compartir un poco es que siempre nos van a decir que no. ¿Ah? Pero es ahí donde el que tiene conocimiento de causa, en su región, en su espacio de trabajo, en este caso salud, va con los argumentos para ya ir demostrando la urgencia que tiene eso y dando las alternativas. Esa no las va a dar el nivel central. Es cuando uno dice, mire, ¿y si divido el proyecto? O, claro. ¿Qué le van a decir al nivel central? Es que vamos a pagar el transitorio, el definitivo, sí, pero en 7 años. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un camino. Y finalmente, para terminar esta conversación, el tema de la conectividad terrestre, que también es sensible en Aysén. En el invierno es cuando más se nota precisamente el abandono de algunos caminos secundarios, terciarios. San Miguel, reclamaba otro día, ya anduve en Emperador Guillermo ayer. Eso es una demanda constante de las comunidades, ¿no? Indistintamente de donde estén, los caminos son tema. Es histórico. Incluso hay literatura, si uno se coloca a revisar ahí hacia atrás. Hemos hecho, yo creo que un trabajo importante en lo que tiene que ver con consolidar la red estructurante, que es la carretera austral. Pero hoy día hay un déficit importante en los caminos secundarios, donde tenemos los transversales, que ya también son muy relevantes, pero creo que hay una oportunidad. Yo ahí cambiaría un poquito la agenda. Las poblaciones en general estamos concentradas en torno a nuestras ciudades y localidades. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, yo creo que en la red más cercana a las localidades, porque es donde están circulando los locales. La carretera austral, para mí, creo que es una política de Estado que siempre voy a defender. Además, un corredor, no solo un corredor de transporte, es una ruta de belleza escénica, pero los que vivimos acá, el coyequino en general circula por los alrededores. Hay que pensar en la repavimentación Balmaceda, y Coyhaique Balmaceda, y repavimentación Coyhaique Aysén. Yo creo que eso debería estar entre las prioridades, paralelo a lo otro, que lo otro ya tiene un curso, tiene una planificación y que en general se valida independiente de los cambios de gobierno. Pero no ha existido una mirada para mirar aquello que parece más cotidiano, pero por lo mismo queda invisibilizado. Pero yo creo que ahí también tenemos un par de líneas de acción que se podrían trabajar con los gobiernos regionales, dado que el Ministerio de Obras Públicas va a financiar las obras, pero financiamiento nunca ha sido tanto el déficit. O sea, a veces también nos perdemos en eso, es la falta de proyectos. O sea, ahí es donde hay que ponerse, yo creo que quizás a reforzar equipos, porque, bueno, Vialidad hoy día ya tiene una dirección regional que yo creo que también al principio de la gestión fue un déficit. No tener una cabeza que ordene también a cada uno de los provinciales, la caída de los contratos, y eso hay que volver a recuperarlo. Así es. Bueno, ha sido muy grato conversar, senadora, a propósito de que, como lo decía ella, en el entorno de Coyhaique hay varias deficiencias, el camino Lago Atravesado, hacia el sector El Claro, Panguilemu. Los vecinos hace rato que vienen reclamando no una carretera pavimentada, sino que un camino. Hoy día mismo, a propósito de la nieve, a la gente del Claro le costó mucho bajar, lo mismo a la gente que vive en Cerro Negro. Que tenga una buena semana y muchas gracias por aceptar nuestra conversación, muchas gracias por estar siempre disponible para nuestros requerimientos. Muchas gracias, que tengan un buen día y con cuidado ahí con la nieve y la baja temperatura. Nos vamos. Recuerden que en La Melincana, en Melinca, y a través de toda la red de Aysén TV en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochrane, Chile Chico y por supuesto a través de Radio 45 Sur pueden seguir nuestros puntos de vista. Hasta la próxima semana. Y hemos llegado a este punto icónico de Coyhaique. A mis espaldas está la Plaza del Ovejero con el icónico monumento a este hombre que recorre los campos y las estancias. Es una réplica del ovejero que está en la ciudad de Punta Arenas, un lugar imperdible si vienen algún día a Coyhaique. Y desde acá finalizamos nuestros puntos de vista de hoy con lo que fue la entrevista a la senadora Jimena Órdenes y un análisis breve y somero de la contingencia. Saludar a quienes sintonizan esta emisión a través de
La Melincana en Melinca y los canales de la red Aysén Televisión en Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochrane y Chile Chico. Y por supuesto a quienes nos siguen permanentemente a través de www.radio45sur.cl. La próxima semana nos reencontramos en una nueva edición de Puntos de Vista. Durante una hora, Hugo Araya te acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista, en la 45 Sur hemos presentado Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Te esperamos en nuestra próxima edición, aquí en Radio45.cl.